La Segunda Guerra Mundial fue, sin lugar a dudas, el conflicto más letal de la historia de la humanidad. Punto. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo pudo estallar una guerra de esta magnitud solo 2 décadas después de la que se suponía que iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras? Para entenderlo, vamos a seguir el rastro de 5 fichas de dominó que cayeron una detrás de otra. Primero, esa paz tan frágil que quedó tras la Primera Guerra Mundial. Luego, veremos cómo eso dio paso al ascenso de ideologías totalitarias y a una muy concreta basada en el odio. Después, el estallido del conflicto global. Y por último, cómo de todas esas cenizas, pues surgió el mundo que conocemos hoy. Empecemos por el principio, por esa primera ficha de dominó. El mundo tan frágil y lleno de resentimiento que dejó la Primera Guerra Mundial. Aquí está el quiz de la cuestión. Si la Primera Guerra Mundial fue la guerra para acabar con todas las guerras, ¿qué demonios salió tan mal para que la paz saltara por los aires en apenas 20 años? A ver, la respuesta no es sencilla, pero digamos que se juntó todo. Por un lado, el Tratado de Versalles, que fue una humillación total para Alemania, con unas reparaciones de guerra imposibles de pagar. Encima, se redibujaron las fronteras de Europa un poco a lo loco, y eso, claro, encendió los nacionalismos. Y si a este cóctel le sumamos una crisis económica mundial brutal, la Gran Depresión, y el pánico a que la revolución comunista se extendiera, pues teníamos la tormenta perfecta. Y claro, en este clima de crisis, la gente buscaba respuestas desesperadas, las que fueran, y ahí es donde surgen nuevas ideologías mucho más radicales que prometían orden, orgullo nacional y, sobre todo, soluciones drásticas. El fascismo en Italia y el nazismo en Alemania fueron muy listos. Se vendieron como una especie de tercera vía. Pensemos en la situación. La gente se sentía traicionada por un capitalismo que los había llevado a la miseria y al mismo tiempo tenía pánico del comunismo. Pues bien, ellos se plantan en medio y ofrecen una alternativa que rechaza la democracia por débil y que es visceralmente anticomunista. La promesa era simple pero muy potente. Un Estado fuerte que acabaría con el caos y devolvería la grandeza a la nación. El concepto clave que une a estos regímenes es el de totalitarismo. Y ojo, que esto no es solo una dictadura, es un sistema que busca controlarlo todo, absolutamente cada aspecto de la vida. Aquel individuo no es nada, el Estado, con su líder carismático, lo es todo. Y la oposición no se tolera, se aplasta, se elimina. Pero dentro de este totalitarismo, la ideología del partido nazi en Alemania tenía algo más. Un componente distintivo y, la verdad, aterrador, que fue absolutamente central en todo lo que hicieron. El nazismo se construyó sobre una base de odio racial envuelto en un lenguaje que sonaba a ciencia. Se inventaron la idea de la superioridad de una raza aria y, claro, necesitaban un chivo expiatorio para todo lo malo que pasaba. Así que culparon a los judíos de la derrota en la guerra, de la crisis económica, difundieron todo tipo de ideas tóxicas para justificar su objetivo final, dominar Europa por completo. Y esto es lo más terrible. No se quedó en la teoría. Estas ideas se convirtieron directamente en políticas de Estado. La persecución sistemática, la expropiación, los campos de concentración y, finalmente, el exterminio industrializado de millones de personas. El horror del Holocausto fue, de hecho, la consecuencia lógica de esta ideología del odio. Y que nadie piense que esto fue solo cosa de Europa. Esta cita nos lleva a Túnez, en 1942. Cuando los nazis llegaron al norte de África, la persecución empezó allí también. La familia judía Bukris, por ejemplo, fue salvada por un hombre árabe, Khaled Abdel Wahab, que se jugó la vida para esconderlos. Su historia nos enseña dos cosas: el alcance global de la amenaza nazi y también los increíbles actos de valentía que surgieron para combatirla. Pues con este cóctel de ambición, ideología y resentimiento, ya solo faltaba la chispa que lo incendiara todo. Vamos a ver cómo cayeron finalmente las fichas del dominó, arrastrando al mundo entero a la guerra. La guerra enfrentó a dos grandes alianzas. Por un lado, las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, que compartían ambiciones expansionistas. Y en el otro lado, los aliados, liderados al principio por Gran Bretaña y Francia, a los que más tarde se unirían dos gigantes, la Unión Soviética y Estados Unidos. La guerra tuvo como 3 actos muy claros. Entre 1939 y 1942, el eje arrasó. Su táctica de guerra relámpago parecía imparable. Pero, a partir de 1942, todo cambió. Ese fue el punto de inflexión. Estados Unidos entró en la guerra y las derrotas del eje en batallas clave como Stalingrado y Midway inclinaron la balanza. Y ya, la fase final, a partir de 1944, con el desembarco de Normandía abriendo un frente masivo en Europa Occidental, fue el principio del fin para el eje. Después de 6 años de una lucha devastadora, el mundo que salió de las ruinas será otro completamente distinto. La guerra no solo destruyó, sino que también puso los cimientos de nuestro orden mundial actual.
El coste fue... Bueno, es que es incalculable. En lo humano, una catástrofe sin precedentes. En lo económico, continentes enteros en ruinas. Y en lo político, el viejo equilibrio de poder europeo saltó por los aires. De esas cenizas surgieron dos nuevas superpotencias con ideologías enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética, y con ellas el escenario para un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría. Eso sí, hubo un intento muy consciente de no repetir los errores del pasado. Se dieron cuenta de que la vieja sociedad de naciones había sido un fracaso total. Así que los vencedores crearon un organismo nuevo, las Naciones Unidas, con un objetivo muy claro: mantener la paz y la seguridad en el mundo. Y junto al nuevo orden político se diseñó un nuevo orden económico. En la conferencia de Bretton Woods se sentaron las bases del sistema que ha dominado las finanzas mundiales durante décadas. El dólar se convirtió en la moneda de referencia y se crearon dos instituciones que nos suenan a todos hoy en día: el Fondo Monetario Internacional, para evitar crisis como la del 29, y el Banco Mundial, para financiar la reconstrucción. Y así, un ciclo de destrucción dio paso a un nuevo orden mundial. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, y quizás sea la más importante. Si miramos el mundo actual, con sus tensiones y sus conflictos, ¿hemos aprendido de verdad las lecciones de aquella catástrofe para que no se repita? La respuesta, sigue en el aire.